Hola, buenos días a los que os estáis uniendo. Voy a esperar a que se unan mis compañeros. A ver si lo sé hacer bien y se unirá mis compis. Bueno, muchas gracias por ir uniéndoos. Aquí estáis. A ver si se unen mis compis. Eva, Nacho. Bueno, hoy ha tenido mucho éxito este directo, que hay muchísima gente interesada. Me habéis mandado muchísimas preguntas, a ver si podemos dar respuesta a todas. Lo intentaremos. Ya a Eva. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Qué A tal, ver si se me... bonita? Bien, muchas gracias. Se me ha quedado media pantalla, no sé, ocupada por la solicitud. A ver. Vale, A tú ver, me ves bien. sí, yo te veo muy bien. Yo creo que a ver si nos confirman que nos oyen bien, que nos ven bien. Yo Aquí creo que estoy. sí. A ti yo te oigo estupendamente de camino. Vale, estupendo. Bueno, Ya nos se queda nos Nacho. está... A ver si Sí, se une por aquí. ya le he visto que se ha metido, a ver si me manda la solicitud. Y Tú así estamos puedes, los tres. al ser tú la anfitriona, tú puedes invitar a otra persona. Creo que en la parte de abajo, donde está el chat para comentar, tendrás como el simbolito de una cámara de vídeo con un más. Sí. Vale, pues le das ahí Ah, y te vale. saldrá como un Eh, buscador. Ajá. vale. A ver si sale, a ver si lo hago bien. Es que tú ya vas muy avanzadas. No tengo solicitudes, ¡Ay, sí, qué ya. bien! Ah, Hola, ya Buenos estamos días, los Nacho. tres. Qué bueno. ¿qué tal? Bueno. Encantada de teneros hoy aquí. La verdad es que ha sido muy bonito el poder hacer este día hoy los tres juntos y poder hablar de ciertas cosas que ya sabéis que yo pongo la parte muy clínica y que, bueno, me considero casi una activista por la salud ambiental, tanto a nivel interior como de respeto con el ecosistema. Por eso, en todas mis consultas, como saben mis pacientes, pues la idea siempre va enfocada a trabajar desde el origen y cuidar desde los hábitos de vida saludables, tanto para el propio organismo como para el ecosistema. Y claro, por supuesto que el tema de las aguas pues es algo que genera muchísima incertidumbre, hay muchísima curiosidad al respecto. Y bueno, todos mis pacientes me vuelven loca cuando me empiezan a preguntar, pero entonces, ¿y cuál? Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Y qué tipo de agua consumo? Etcétera. Entonces, bueno, yo hacía tipo que quería hacer un directo sobre el tema del agua, pero no lo quería hacer sola porque no me considero ninguna experta en temas de filtrado de aguas, pero bueno, sí que puedo aportar lo que yo conozco en cuanto a salud se refiere de cómo está influyendo los niveles de tóxicos en el organismo. Y eso es verdad que no todos los médicos tenemos acceso a ese tipo de información, porque como bien sabéis, la medicina oficial o la medicina más clásica tiene un poco de limitación en cuanto a técnicas diagnósticas. Estamos muy todavía centrados en técnicas que son muy superficiales. Nos quedamos mucho con la punta del iceberg. Hay muchísimo más que investigar detrás de los síntomas. Y con las analíticas que tenemos hoy en día, pues vemos prácticamente cuando hay una alteración, pues ya hay una organicidad muy profunda, pero no somos capaces de ver lo que hay previamente, que a nivel funcional ya puede estar empezando a dar síntomas y no tenemos habitualmente métodos diagnósticos para ello. Entonces, es verdad que yo en esta forma de trabajar, pues sí que incluyo técnicas de diagnóstico de tóxicos ambientales, como sabéis, y bueno, pues eso, desde que llevo trabajando en esta línea, que pueden ser ya, pues yo creo que llevo desde el 2018 trabajando con diferentes técnicas en las que he empezado a cuantificar y a valorar la cantidad de tóxicos que tienen mis pacientes. Claro, ha sido algo un poquito alarmante y poco a poco me he ido formando más. He podido trabajar codo a codo con la doctora Pilar Muñoz Calero, que es una de las grandes representantes de la medicina ambiental en España, y con ella he podido
conocer de forma muy profunda este tipo de problemáticas de los tóxicos y además trabajarlo con los pacientes. Entonces, pues es verdad que tengo una mirada un poquito más quizá diferente, ¿no? a la que yo escucho por ahí, que se dicen de forma un poco superficial, que bueno, me pasa un poco como con lo de las amalgamas, ¿no? Y que de hecho estoy deseando hacer otro directo para hablar un poquito más a fondo de las técnicas de retirada de amalgamas, precisamente por eso, porque veo que hay mucha gente que al tuntún dice, no, si en realidad esos tóxicos en tu boca no generan ningún problema, y que lo dicen incluso odontólogos. Entonces, creo de verdad, con honestidad, que lo dicen desde el desconocimiento, por supuesto con su mejor voluntad, seguro, pero ¿cómo puede alguien decir que no tiene un impacto en salud si no están haciendo una analítica para comprobarlo? Claro. ¿O cómo es posible que una vez que te quiten la amalgama, los restos de mercurio, los pongan en un bote con una calavera? Es decir, que fuera del organismo es tóxico, pero dentro no. Entonces, claro, hay ciertas cosas que yo sí estoy viendo y por eso quiero compartirlas, porque no quiero que solo llegue a mis pacientes, y que son este tipo de resultados que yo veo en las analíticas. ¿Y qué pasa? Que yo veo, es verdad, una población sesgada, porque es una población enferma. Es verdad que hay algunos pacientes que ya empiezan a venir que lo que quieren no es curar un tipo de patología que tengan en específico, sino mejorar a largo plazo, pues evitar de forma, o sea, hacer una medicina preventiva de las de verdad, no una de diagnóstico precoz, sino una medicina preventiva en la que puedan evitar a largo plazo que aparezcan cierto tipo de patologías, y para eso es verdad que empiezan ya a contactarme. Pero la mayor parte de mis pacientes son pacientes con síntomas, con patologías, y claro, cuando empiezas a ver que hay tantísima patología de origen incierto, pues idiopáticas, y dices, bueno, a lo mejor no son tan idiopáticas, a lo mejor es que no teníamos técnicas diagnósticas para ver qué es lo que había detrás de una fibromialgia, qué es lo que hay detrás de una fatiga crónica, qué hay detrás incluso de una enfermedad cardiovascular o de un tumor, ¿no? No quiero decir que todo sea por los tóxicos, porque creo que el ser humano es bastante complejo. Hay muchas esferas que están influyendo, también una parte emocional, de contacto con la naturaleza, etcétera. Pero bueno, hay una parte que no estamos teniendo muy en cuenta y que es esta de los tóxicos. Entonces, es cierto que cuando veo los análisis de mis pacientes, dependiendo de los síntomas que tengan o no, pues voy haciendo analíticas. Y hay una de las analíticas que más me llama la atención y que estoy, de hecho, contactando incluso con federaciones españolas de pacientes con patologías idiopáticas crónicas que no se sabe por qué son y que son incluso pues eso, muy infrecuentes, entonces están infradiagnosticadas. Y estoy empezando a ver la cantidad de metales pesados que aparecen, por ejemplo, en orina. ¿Vale? Es una de las técnicas que utilizo y miro los metales pesados en orina 24 horas, y también puedo mirar a veces pues, otro tipo de tóxicos que pueden aparecer en orina, como pueden ser compuestos orgánicos, o que pueden ser otro tipo de tóxicos como pueden ser pesticidas, etcétera, y que son sustancias, a lo mejor no son metales pesados, pero son químicos, son xenobióticos, y que se pueden estudiar en algunos laboratorios fuera de España, porque por desgracia aquí en España pues contamos con 2 o 3 que nos pueden hacer este tipo de técnicas de estudio, pero cuando se trata más de estudiar agroquímicos o pesticidas, etcétera, pues tenemos que estudiarlos con laboratorios extranjeros, ¿no? Americanos, por ejemplo. Y claro, empiezas a averiguar la cantidad de cosas que encuentras y dices, esto no es casual, claro, porque yo veo muchos y no todo el mundo tiene esa concentración de tóxicos, o incluso de microplásticos, bisfenoles, talatos. Entonces, la recomendación al final, que es bajar la carga tóxica, es uno de los primeros escalones que se utilizan terapéuticos, que no es dar una pastilla, sino primer escalón, control ambiental. Y aquí es donde entra, pues claro, uno de los factores importantes, que es lo que está entrando en nuestro cuerpo. Y nosotros podemos controlar lo que comemos, evitando ciertos alimentos que tienen más carga de agroquímicos, ¿no? Por eso yo soy muy partidaria de la alimentación ecológica. Pero luego lo que bebemos, ¿qué pasa con lo que bebemos? ¿No? Y ahí pues la gente tiene muchísima confusión, porque igual que con la alimentación veo que hay mucha confusión, hay mucha gente que piensa que comen muy bien, que se alimentan fenomenal, porque comen muchas verduras, comen ensaladas todo el día, y luego analizas y son ensaladas de atún llenas de pesticidas, agroquímicos y metales pesados por parte del atún. Entonces, hay muchísima confusión en todo, pero es que en el tema del agua
es algo que todavía llega a los retos mayores para mí, para poder explicar las dificultades que hay a la hora de entender que el agua que bebemos no siempre es la más adecuada para nuestra salud. Así que por eso, bueno, pues he contactado, por supuesto, con Eva, que estoy encantada que alguien como tú, Eva, esté promocionando hábitos de vida saludables dentro de nuestros domicilios, que son tan tóxicos, y sobre todo alertar a la población de que estamos en un cúmulo estamos en una especie como de piscina de tóxicos continuos y además son invisibles, nadie nos ha advertido sobre ellos. Yo cuando les cuento a los pacientes, porque dedico una consulta para dar de control ambiental, alucinan, o sea, tenemos en la cabeza que la mayor parte de los tóxicos pues están a lo mejor en la contaminación de los automóviles y cuando les digo que en sus casas puede haber incluso 10 veces más tóxicos no se lo creen. Entonces hay que empezar a concienciar y por eso tu trabajo me parece maravilloso, que sepas que recomiendo a muchos de mis pacientes que bicheen en tu página, que sigan todas tus indicaciones y nada, te agradezco profundamente que hagas esta labor, Eva. Así que, por supuesto, he contactado contigo y con Nacho, que esto no es ninguna charla, por supuesto, que tenga ningún tipo de orientación comercial. O sea, quiero que eso quede claro. He contactado con Nacho porque para mí es una persona súper honesta, que a la hora de pedir pues referencias y para seguir teniendo y manteniendo el filtro de agua que yo en un momento dado determiné poner en mi domicilio, pues di con una persona como Nacho que de forma súper honesta me explicó todo, cómo funcionaba, cómo había que trabajarlo, o sea, me pareció increíble porque además es difícil dar con gente que vende algo y que no te quiera seguir vendiendo la moto, sino que lo haga con honestidad y con sinceridad. Así que por eso también he pensado que podía ser muy interesante que estuviéramos los tres, porque Nacho nos puede dar toda la información técnica, no solamente del aparato que él utiliza o que él comercializa, sino de muchos otros que ha estado investigando y diseccionando, como yo sé que has estado abriendo un montón de maquinarias para también tener una información más objetiva. Así que nada, con esto, si queréis, os doy paso para que me comentéis qué es lo que pensáis. Yo creo que, Eva, tú también has probado con varios tipos de filtros, ¿verdad? Sí. Además, bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo Eva. Sí, por favor, preséntate. Sí. Muchas gracias, Camino, por invitarnos esta mañana. Y Nacho, bueno, es que nos ha unido Nacho a las dos, básicamente, porque yo igual, o sea, yo cuando empecé a buscar soluciones para mi hogar, di con Nacho, pues prácticamente sin querer nos unió el destino, ¿verdad, Nacho? Y ahora ya somos casi como hermanos. O sea, llevamos de relación, llevo más contigo que con mi pareja. Tal cual. Va a ser una década ya, ¿no? Casi. Sí, que parece mentira. Y entonces, claro, o sea, nos encontramos en el camino. Yo con Nacho he descubierto muchísimas opciones saludables para el hogar y es verdad que si no llega a ser porque, vamos, estaría todavía loca gastándome un pastizal en chorrocientas cosas, porque yo he sido de las de antes de recomendar nada ya lo compro yo y me he gastado muchísimo dinero, he invertido muchísimo dinero en cosas que al final pues no me daban un buen resultado. Entonces, como bien dices, he pasado por chorrocientos filtros de agua hasta que he dicho y pues ya con este me quedo. Y bueno, básicamente, bueno, lo has contado prácticamente todo, nos podemos despedir ya y damos... He hecho un buen resumen. No, ahora tenemos que entrar en materia, esto es lo que yo les digo a mis pacientes. Claro, es que memoria. hay lo que muchas... quieren ahora es lo que hay debajo. Claro, es que, a ver, y yo pasa también, o sea, yo lo voy a contar desde el punto en el que yo también he estado allí. Y si a mí no me llegan a contar en la carrera, yo estudié ciencias ambientales, por eso estoy aquí metida un poco en este mundo. No me considero experta de nada en concreto, pero de todo en general, entonces... ¿qué pasa? Yo antes de llegar ahí pues he sido usuaria. Entonces a mí cuando me cuentan que del agua del grifo, que dices tú, ay, pero bueno, controles sanitarios, sí, todo. Hay muchísimos controles. El agua tal cual sale de la estación potabilizadora de aguas, sale estupenda, cumple sus parámetros, sus límites, o sea, todo fenomenal. ¿Qué ocurre? Que desde que sale de la estación hasta que llega al grifo de tu casa ha pasado por tuberías de su padre y su madre, por resinas, por chorrocientos materiales que al final, ¿cuántas personas de las que estamos aquí recibimos un perito en casa todas las semanas para ver cómo es la calidad del agua dentro del grifo? O sea, ahí a no ser que tú tengas la sospecha de que algo no va bien,
y que tú avises a, pues yo que sé, aquí en Madrid pues sería el canal de Isabel II, o si quieres llamar a un laboratorio privado, que existen las opciones, o sea, existe la opción de, a través de pues, tu ayuntamiento, tu conserjería, en fin, hay muchos medios a través de los cuales tú puedes pedir que te hagan una revisión o te hagan un análisis del agua de grifo porque sospechas que algo no va bien. Otra cosa, que lleguen a tu casa, vete tú a saber cuándo. Y luego hay una cosa muy interesante, creo que era en la página del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, no sé cómo se llama ahora, pero sé que hay una, o sea, hay una web que es del Ministerio, es oficial, en la que cualquier ciudadano puede ver los límites, si se pasan o no, de los componentes que hay en el agua del grifo. Y ahí vas a ver si en tu zona hay arsénico, si en tu zona hay más nitratos y nitritos de los que debería haber. Si hay metales pesados, o sea, vas a ver todos los niveles porque es una revisión que se hace anualmente. Entonces, no si es se nada, o detectan sea, las áreas que son más contaminadas. claro, Pero no hay nada. que el agua es muy, que el agua cumple unos criterios, que es verdad, de mucha seguridad, pero Claro. tiene unos límites de medición. Y en algunos casos que hay se zonas que sobrepasan. están muy contaminadas. Y Que eso, yo lo o sea, he visto. es Yo una cuando web tengo oficial. un paciente con un montón de arsénico o que tiene un montón de uranio y digo, pero ¿de dónde narices saldrá todo esto, no? Claro. Y salvo los que se ponen ciegos de marisco y arroz, pues es que hay mucha gente que no consume esas cantidades y tiene unos niveles altísimos y hay que investigar. Y claro, de repente empiezas a descubrir que es que hay zonas súper contaminadas en España y eso, pues yo, por ejemplo, no lo conocía hasta que he ido profundizando en esto. Sí, pues sí. mira, hay una cosa, y es que ahí quiero hacer yo un pequeño apunte en cuanto a lo que es la analítica. Normalmente se sabe efectivamente, como bien estáis comentando las dos, cuál es el nivel de contaminante del agua hasta que llega al propio edificio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces la problemática no es del agua según entra a la acometida. Hay que ver también y valorar el estado de la acometida de tu propio hogar, de tu propio edificio, ¿vale? Porque hemos visto en innumerables ocasiones acometidas de comunidades de vecinos de a lo mejor 15, 20 viviendas, y son viviendas de nueva construcción. O sea, Eva y yo, en concreto, recuerdo una en Rivas, Vacia Madrid, que tendría el bloque de pisos, no sé exactamente, pero sobre 8 o 10 años como mucho, que relativamente es una vivienda nueva, y era horrible. De hecho, tenemos por ahí una foto guardada. Era horrible cómo estaba la acometida por dentro. Con lo cual, quiero decir, a lo mejor el agua llega de manera estupenda ahí, llega muy bien tratada, con pocos niveles de ciertos residuos, pero sin embargo, luego en la propia acometida empeora ese agua y es la que la gente confía en la analítica oficial, pero luego en su casa tienen el problema serio. De hecho, fíjate que le he preguntado recientemente a una compañera mía médico que hace un par de años recuerdo que pidió un análisis de las aguas de su zona, o sea, de su casa, porque se mudaba, construían una casa nueva y quería saber la calidad del agua y lo pidió al canal de Isabel II. Y recientemente la contacté para decirle, ¿qué pasó con ese informe? Porque por entonces me dijo, llevo meses esperando. Bueno, pues después de no sé cuantísimos meses, le llegó un informe súper básico y ni siquiera fueron a su domicilio. O sea, que le dieron pues los análisis, supongo, pues de las estadísticas que hay anuales de su región, pero no de la de su grifo. Entonces, claro, al final cuando me preguntan los pacientes, ¿y cómo sé si el agua de mi grifo es de calidad o no? Digo, pues mira, más o menos tendrías que ver en qué zona vives, etcétera, pero luego si no, tendrías que hacer un análisis privado de tus aguas. Claro, laboratorio. De hecho, hace un año, bueno, fue justo en la pandemia, claro, ya la gente estaba en su casa, no salía, y yo ya, bueno, yo con Nacho, por aquel entonces, como estábamos buscando un sistema de filtrado que fuera lo más de lo más de lo más de lo más, yo mientras tanto iba tirando con una jarra. Que yo no te quiero contar la de veces que yo tenía que pasar un litrito de agua por la jarra para que eso saliera medianamente decente y aún así le medíamos el total de sólidos disueltos, le miramos el cloro y eso era un desastre. Y era una jarra que me había costado 200 euros y yo me gastaba 35 euros al mes en filtritos, porque decían, sí, dura 4 meses, pero a mí me salía el TDS por las nubes. Total, que claro, yo iba tirando por eso porque el agua de mi grifo salía naranja y yo vivo en el centro de Madrid, que es como, es que el agua de Madrid es la mejor de España, tal. O sea, se lleva diciendo, ¿cuánto? 50 años. Igual hace 50 años era maravillosa, ahora lo dudo. ¿Qué ocurrió? Que yo he estado como un año y pico, pues eso, abría el grifo, me salía naranja. Y hablaba con la comunidad de propietarios, esto abres un poquito el grifo y luego sale normal. O sea, eso no ocurría. Y de hecho, esto por si lo queréis mirar en casa,
hay inodoros, ¿vale? Que por mucho que los limpies siempre tienen ahí como el residuo este naranja, eso suele ser óxido de hierro. Y se queda a lo mejor en el fondo también el Qué pozo. buena Que, observación, eso es. claro, que dices, ostras, está sucio todo el tiempo. No, no es que esté sucio y que seas un poco cochinote. No, es No, que no, no, el propio agua de la cisterna, claro, va precipitando todo el sólido que hay disuelto y todos los óxidos de hierro, los metales, todos, claro. Pues si el váter no tiene movimiento, digamos, de agua, claro, todo Te ese, queda todo toda la eso, señal. Es buenísimo esto claro, que dices, porque luego, claro, luego tienes tú que pensar, y la cisterna, ese filtro, ¿dónde lo quieres poner? O sea, tú quieres claro. consumir ese agua y hacer tú de filtro, Mm. porque claro, lo que no se filtra afuera, lo Va a filtrarás tu tú. hígado y a tu Y el riñón, problema no es tu riñón solo, o sea, el problema es claro. que ese tipo de sustancias, todos estos tóxicos, también son capaces de penetrar a torrente sanguíneo, de atravesar membranas, de Mm. llegar a órganos, de pasar al sistema linfático. Atención, que hay muchísimas patologías que desconocemos que pueden tener un montón de tóxicos detrás y es que hay que empezar a tener conciencia en esto y tomar iniciativa, porque si no lo toman la iniciativa, pues los grandes ministerios que son los que deberían tomarlo, pues debemos ser nosotros, ¿no? Claro, y Al es que, menos, aunque sea por el principio de precaución. claro, y es que ahí justo fue gracias a un vecino, porque a mí me pilló fuera del edificio y un vecino, pues ya mosqueado, mandó a un laboratorio privado porque ni por la comunidad ni el ayuntamiento, Encima, nadie. uno privado. Claro, entonces lo que hizo fue llevar una muestra del agua y yo recuerdo que fue en julio de 2020, estamos en 2021 todavía, vale, pues en julio de 2020 recuerdo montarme en el ascensor de casa y había un cartel con los resultados de las analíticas, que había una cantidad de óxidos de hierro espectaculares y más metales pesados y, en fin, más porquería. Y ponía agua no apta para consumo humano. Que dices, en Recuerdo, una vivienda... recuerdo ese día ¿Qué porque dices? Eso, he venido dices, y y me todo lo que mandó una está foto. tomando antes, que no. Me mandaste una foto y yo Sí. recuerdo que habíamos estado justamente hablando cuando estábamos analizando, haciendo pruebas con unas máquinas, con otras, haciendo comparativas y demás, porque ya independientemente de que hay que ser profesional y tener pruebas de ello para poder hablar de cualquier tema, somos muy curiosos, ¿no? Y sale algo nuevo, pum, y Eva y yo siempre nos juntamos, vamos a probar esto, ¿qué tal? Pues recuerdo que la conversación que tuvimos fue, algún día aquí habrá alguna obra por culpa del agua, ¿te acuerdas? Sí. Porque no era normal, o sea, Pero es había que, una tal cantidad de residuo. claro, Y pero para que se yo lo haga... que quiero un poco, o sea, a mí no me gusta ser tampoco muy alarmista, porque yo creo que ya bastantes cosas vivimos en la vida, pero Sí, sí que hay que tener libertad para poder elegir lo que uno quiere y para tener libertad tenemos que tener conocimiento. Entonces, este conocimiento no lo tenemos y hay una idea generalizada de que el agua de Madrid, o sea, que es muy saludable, que tiene todas las garantías de toxicidad, etcétera, pero luego nos encontramos con este tipo de casos o análisis que hacen mis pacientes y que me enseñan, oye, mira todo lo que aparecía en el agua de mi casa o lo que se ha analizado pues a lo mejor en un hotel o en una nueva construcción. Y dices, bueno, pues va a ser que a lo mejor no tenemos tanta certeza de lo que estamos viendo. Y Entonces, luego, en el momento en el que se detecta, esto no es una cosa que se haga, o sea, que de un día para otro se cambien las tuberías. O sea, en mi caso, empezaron las obras en agosto de 2020 y han terminado en octubre de 2021. O sea, yo hasta octubre no he tenido, digamos, un agua como quien dice saneada. Fíjate, yo tengo una vivencia, una curiosidad, que es una tontería, pero es que lo recuerdo estando en casa de mis padres cuando vivía de pequeña, de colegiala, pues yo me acuerdo que me encantaba el agua el agua que salía del grifo del baño. O sea, me encantaba, tenía un sabor, es que me encantaba. Y de repente pues, hicieron obras, debieron de cambiar tuberías. Y bueno, pues fue después, pues ya no vivía en casa de mis padres y volví a casa de mis padres, pues un día a verles y de repente voy a beber agua y me fui, claro, al cuarto de baño y dije, ay, este agua ya no sabe bien. Dice mi madre, hija, es que le hemos quitado el plomo ya que no tenía. sabe plomo, claro. Y yo, ay, la madre, toda esta vida ahí tomando un plomo. Bueno, pues es que tenemos contaminación y claro, el problema es que la gente no sabe que de las propias cañerías puede arrastrar cosas, pero luego que las propias aguas, incluso las que puedan estar embotelladas, porque hay mucha gente que decide pues, tomar agua embotellada. También se ha visto, hay estudios que han analizado las aguas de distintas marcas y tienen contaminantes. Es que es tremendo, claro. Es que hay nicotina, hay restos de microplásticos, o sea, y ya no se sabe si es solamente del envasado en plástico de las propias botellas, que yo por ejemplo,
desanimo a todos a que consumáis agua en botella en plástico, aparte de porque no es sostenible para el planeta, genera muchísima contaminación. Es que luego para la propia salud, la transmisión de los microplásticos, del bisfenol, los ftalatos al agua, lo estás bebiendo, está atravesando tus membranas y eso tiene acción sobre los receptores estrogénicos. Son xenobióticos que los llamamos disruptores endocrinos. Está provocando en las ranas de los ríos hermafrodismos, pero es que en el propio organismo está generando pubertad precoz, aumento de cáncer hormonodependiente. Mucha atención, es que no le estamos dando la importancia por desconocimiento. Desde luego yo esto no lo sé como médico por mi formación convencional. O sea que olvidaos de ir a preguntarle a vuestro médico de familia con la formación clásica, porque de esto no tenemos ni idea. O sea, o es algo que te interesa y empiezas a indagar y a profundizar, o si no de esto, como de otras muchas cosas, pues los médicos no tenemos ni idea. Pero te honra que lo digas, Camino, te honra que lo digas porque yo he coincidido con más profesionales de la salud de manera que no están, digamos, en la línea de investigación como estamos hablando ahora. Y a mí hay una cosa que siempre digo, de lo que no sé no hablo. Entonces, si algo no lo sabes, por lo menos, al menos, no me digas, no pasa nada, sigue bebiendo. No, es algo, la verdad es que es verdad, pero nosotros solemos pecar mucho de que lo que no conocemos pensamos que no existe y entonces en vez de darle una oportunidad al paciente para que siga investigando, pues por ejemplo, ¿no? Cuando te pregunta el paciente, bueno, entonces sigo comiendo lo de siempre, ¿no? Después de un infarto. Y pues sí, siga comiendo lo de siempre. A lo mejor no. A lo mejor es que hay que cambiar esos hábitos de vida y si no tienes idea, pues a lo mejor la recomendación más honesta sería, mire, yo de nutrición no tengo ni idea. Eso es, se trata básicamente de honestidad. Pero se ha puesto también muy en un papel de muchísima responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad de la salud tiene que caer en las personas. Nosotros debemos ser meros coaches de salud o apoyar o dar esa información, pero esto es un cambio de paradigma total en el concepto de la salud y de la enfermedad. Mira, como tenemos un montón de preguntas y no quiero que se nos pase, he estado toda la noche soñando que se nos cortaba, que no lo grabábamos. Camino, nos estás llamando. Estoy aquí llevando el tiempo a rajatabla. No hay problema porque repetimos, ¿no? Estamos a tu disposición lo que haga falta. Muchas gracias. Ojalá tuviera más tiempo, que tengo a todos mis pacientes que me han mandado 500 mails, no me da tiempo a contestar. A los que me estéis escuchando, por favor, disculpen, es que no me da la vida entre pacientes, mails, cosas, pero creo que estas cosas llegan a mucha más gente que solamente a mis 4 pacientes y yo quiero luchar por mejorar la salud a nivel mundial. Entonces, todo lo que pueda hacer de difusión siempre estaré disponible. Así que ya sabéis que cuando queráis, chicos. Quería un poco, bueno, yo hice una indagación hace un tiempo, hace unos años, sobre los tipos de filtros que podían ser más óptimos para la salud, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que hablaseis un poquito de ello, porque yo lo que conozco, bueno, pues son, al final, después de bastante tiempo de mirar jarras, filtros de estos que se ponían en la propia salida del grifo, o los de las máquinas estas grandes, los de aguas hidrogenadas, bueno, al final elegí uno que era de osmosis inversa, que me presentó el marido de una amiga, que bueno, pues tenía muchísima confianza en él y ve que el sistema era muy bueno, los estudios que lo avalaban también y bueno, pues luego lo montamos en una clínica y de hecho, bueno, pues yo también lo puse en mi casa, en casa de mis padres, o sea que no solamente ha sido que fue un producto que sí me enamoró y que vi que tenía una eficacia por lo que yo estaba viendo y lo que podíamos ver en pacientes, sino que luego además a lo largo del tiempo sigo encantada con el sistema. La rentabilidad económica, desde luego a mí me ha sido rentable, es verdad que es una inversión, pero también es una inversión la cantidad de personas y de pacientes que tengo que están comprando botellas de plástico todos los días. Entonces, sí me gustaría que hicierais a lo mejor, porque me han preguntado mucho, ¿y cuál es la diferencia entre los distintos filtros que hay? El de osmosis inversa, el del agua hidrogenada, el de las jarras. Entonces, yo a simple vista y lo que he podido ver desde hace mucho tiempo es que las máquinas cuanto más grandes son, más tipos de filtros tienen y no solamente se van retirando o dejando que no pasen partículas cada vez más pequeñas. Entonces, claro, no es que todo el mundo necesite un filtro, a lo mejor vives cerca de un manantial y no tiene una cantidad elevada de partículas y no sé qué. Cuidado. Cuidadito. Cuidado con los manantiales y los pozos.
ahí lo que Bueno, estás pero quiero diciendo... decir que yo no creo que todo sea bueno para todos. O sea, creo que hay Exacto. que individualizar y hay que también saber. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son los mejores filtros Por para eso, cada situación? yo debo hacer un apunte. Tu filtro, tú no tienes una máquina de ósmosis inversa, porque existe la corriente en la calle de que yo quiero la ósmosis inversa. La ósmosis inversa como tal, solamente una ósmosis, no es recomendable beber ese agua, porque queda el agua totalmente muerta, totalmente ácida, ¿vale? Eso es verdad. Entonces, Me ha faltado comentar la segunda parte que tiene. no, es que realmente todo el mundo dice, no, yo voy a poner ósmosis inversa. Vale, tú vas a poner ósmosis inversa. Yo no te voy a poner una ósmosis inversa solamente. Yo quiero poner una máquina en la cual conjugar, digamos, distintos tipos de filtrado, como bien has dicho. ¿Por qué? Pues porque el agua lleva diferentes sustancias y para cada sustancia hay una etapa diferente. Entonces, en tu casa tienes una máquina multifuncional, digamos, un multitratamiento, ¿no? Por así decirlo. Tenemos que quitar primeramente lo más gordito que trae el agua, la suciedad más grande, con un filtro de sedimentos. Luego, lo ideal es que pase también por un cartucho de carbón activado para eliminar ese mal sabor, el cloro, etcétera. Luego sí pasamos el agua por una ósmosis inversa, porque la ósmosis inversa, al fin y al cabo, es el riñón de la máquina. Lo que se queda con todo, lo más pequeñito, las impurezas más pequeñas, todo eso lo elimina, ¿vale? Aún depende de las ósmosis y la calidad que haya, porque hay muchas en el mercado, evidentemente, eso es como todo, pero una ósmosis buena de calidad tiene que estar certificada que al menos en un 98-99% de promedio elimina todo tipo de sustancias como arsénicos, mercurio, lo más difícil de quitar, ¿vale? Después, ese agua hay que volverla a tratar, añadiéndole, pues, minerales. Y si son de origen vegetal, mucho mejor porque la asimilación es mayor en el cuerpo. Entonces, también está la etapa de desinfectar posibles patógenos, que puede ocurrir para evitar esas gastroenteritis típicas por una infección en el agua, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya entra, pues bien por luz ultravioleta, por plata coloidal, que yo no soy partidario de utilizar esta porque desde que se inventó lo de la luz ultravioleta es mucho más inocuo y mucho más fácil de desinfectar el agua. En el momento que sale por el grifo ya está al 100% certificado de que no tenemos ningún patógeno, ¿no? Entonces, tú en tu casa estás bebiendo un agua multitratada. O sea, tenemos diferentes etapas de tratamiento. Y eso es lo que hay que buscar realmente, que el agua esté tratada porque, a ver, me preguntan también muchas veces qué diferencias hay, por qué pongo agua hidrogenada, por qué no ponemos agua ionizada, etcétera. Eso, que te habías ido allá. Hola Eva, te hayas ido, sí es verdad. Es que, ¿sabes qué ha pasado? Mi entrado una teléfono llamada. se ha bloqueado porque le estaba dando el sol y ha puesto emergencia por De alta calor. temperatura. Sí, por la batería. Le he metido el teléfono en la nevera. Antes de que te explote, por favor. Qué fuerte. Pues nada, estás uniendo justo ahora que nos va a contar, porque eso es algo que me preguntan mucho dentro de la gente que manda alguna pregunta, que cuál es la diferencia entre este tipo de filtros y el agua hidrogenada. Pues mira, yo no me gusta hablar de marcas, evidentemente, por ética comercial y demás, porque sabéis que dirijo una empresa del sector, entonces no quiero hablar de marcas, ¿no? Todo es bueno, pero como creo que todas tienen su ventaja, o sea, hay que saber, ¿no? ¿Para qué Exacto. lo quieres utilizar? Lo que pasa es que cada cosa es para lo que es, pero yo siempre tengo una frase. Antes de ponernos perfume y desodorante, vamos a ducharnos. Sí, entonces, el agua, hay que beber un agua muy limpia. El agua, cuanto más pura y más natural, mejor. Que luego, aparte, queremos añadirle un tratamiento, porque no olvidemos, hidrogenar el agua es un tratamiento, no es purificar el agua. Porque el agua pura no va hidrogenada. Entonces, hidrogenar el agua es un tratamiento, ionizar el agua es un tratamiento, alcalinizar el agua. ¿Y para qué sirve tratar el agua hidrogenada? Bueno, pues, ¿para cambiar el pH o para qué es? Ahí yo no soy especialista en este tema, sobre todo porque es un tema que toca la salud y hay que ser muy consecuente con lo que se dice, porque con la salud no se juega y hay que ser respetuoso en este sentido. Pero sí que es verdad que, bueno, hay indicios, hay estudios que dicen que el agua hidrogenada es antioxidante, ¿vale? Puede llegar a ser muy buena. Yo la estoy probando. Yo estoy bebiendo agua hidrogenada actualmente porque he vuelto a competir, estoy entrenando mucho y a nivel para reducir el poder oxidativo de tanto estrés de entrenamiento y demás, bueno, estoy probándola. A día de hoy debo decir que llevo como 4 meses bebiendo agua hidrogenada. No he notado nada, ¿vale?
Bueno, sigo claro, también recuperando será igual. difícil, ¿no? Tener parámetros para Es medirlo de forma difícil, objetiva. Yo creo es que muy todo difícil. esto, o sea, yo tampoco tengo muy claro, lo de qué hacer con un agua más alcalina, más ácida, porque al fin y al cabo creo que tenemos unos sistemas de tampón en el organismo que los Sí, puede correcto. Por corregir. eso Pero el sí que agua es debe... cierto y quiero decir, porque hay mucha gente fíjate, nosotros estamos hablando ya del oro, ¿no? De una agua filtrada de máxima calidad. Pues hay gente que bebe todavía agua, o sea, bebidas y refrescos. O sea, entonces, ese tipo de refrescos que tienen burbujas, carbonatos, fosfatos, eso desmineraliza porque arrastra minerales. Sí que es verdad que tiene esa parte de acidez y que además pues, nos roba calcio, magnesio en nuestros propios huesos. Entonces, atención, que antes de poner o pensar en cualquier filtro, jarras, lo que queráis, dejar de beber todo ese tipo de bebidas de forma habitual o de forma continuada. Correcto, correcto. Por tanto, recomendación por mi parte, beber un agua lo más purificada posible. Y un agua purificada debe ser un agua limpia, natural. Eliminarle todo ese tipo de toxinas que pueden producir, pues eso, los disruptores endocrinos, que el agua no lleve plásticos, porque cuando tú estás en una obra viendo una instalación, bien sea industrial o doméstica, ves que los pegamentos que se utilizan para pegar las tuberías, que hoy en día son todas de PVC, es curioso que el pegamento tiene una calavera, prohibido, tóxico, veneno. Ojo, por ahí pasa el agua. Por ahí Claro, pasa el agua. claro. Eso es lo que tenemos que eliminar. Primero, que el agua esté muy limpia. Y no me sirve limpiar el agua con un cartucho, con una pequeña etapa, o bien de las que se enroscan en el grifo, o bien de una jarra, etcétera, que todo legal, todo está legalizado y todo es posible comprarlo, vender. Yo ahí no entro. Pero sí que es verdad que un filtro que no tenga un drenaje, un filtro que no tenga un sistema de autolimpieza, porque un filtro se atasca, llega a tal punto que consigue retener hasta un límite de sustancias, pero cuando ya ha llegado a su tope máximo, estamos bebiendo el agua sucia, que no está filtrada, más lo que está añadido que ha retenido el filtro, que empieza a salir. De hecho, Eva y yo hicimos una prueba con una jarra muy famosa, en la cual veíamos que poníamos un filtro nuevo y al momento empezaba ya a arrastrar, se acumulaba, se duplicaba Sí, el de hecho, residuo. me salía el índice de cloro era superior en la jarra que en el grifo. Claro, O porque sea, el claro, acumulado... porque Mucha empiezas a atención, porque no vale acumularlo, solamente con tener un filtro, una jarra, sino claro, un mantenimiento y algo que nos eso avale es. que estamos bebiendo agua de calidad, porque como muchos preguntaban, entonces, claro, se les quita minerales, pero entonces ese agua está desmineralizada. No, como nos va a contar probablemente ahora Nacho, pues tiene un tipo de algas o de, ¿no? Era algo Sí, a que ver, podría hay luego multitud. remineralizar de forma adecuada para que bebamos aguas de calidad. Correcto, hay multitud de tratamientos, ¿no? Nosotros en concreto hemos sido muy exhaustivos a la hora de elegir con qué máquina trabajar, y una de las cosas que nos preocupaba era esa, de qué manera vamos a mineralizar ese agua y de qué origen vienen esos minerales. Y conseguimos, bueno, encontramos un fabricante que nos hacía la máquina con un cartucho remineralizador que utiliza calcio y magnesio extraído de algas fosilizadas, con lo cual es de origen vegetal y se asimila muchísimo mejor. Fenomenal. Y lo Claro, que es que hay mucha... esto también viene a cuento de lo que estábamos comentando antes de los manantiales, ¿no? Que siempre, claro, esto es un poco de marketing, ¿no? Decían, agua pura de manantial, Sí. nueva botella de agua de plástico rellena de agua pura de manantial. Y eso es ojalá falso, así de buena. ¿vale? Que sí, que pueden extraer agua de manantial, sí, claro que sí, pero es que tú no puedes beberte ese agua, porque ese agua va cargadísima de minerales que al final van a tu riñón. Entonces, esos minerales nosotros no los asimilamos. De hecho, yo me acuerdo cuando hacía mis prácticas de zoología o de botánica, que nos íbamos al campo, nos íbamos a Sierra Nevada, a Cenes de la Vega, un poquito más para arriba, donde pasaba el río, y nos decían, no bebáis ese agua, porque era como, pero vamos, pero si viene directa de la sierra, del desierto, claro, pero es que está cargada de minerales y te puede hacer más mal que bien el beber este tipo de agua. Y por no hablar de, pues eso, de los bichitos, de los huevitos, de virus, de bacterias, de protozoos, o sea, lo que quieras. O sea, son aguas que no están tratadas. Entonces, nosotros, a ver, en una emergencia, obviamente, pues, miren, si no te queda más remedio, pues la filtras con un calcetín, ¿vale? Claro. O usas lo que tengas, pero no te la vas a beber ahí directamente del manantial. De hecho, recientemente, yo me voy los fines de semana, vivo entre el campo y la ciudad,
Y justo allí en el campo creo que tenemos como unos 15 grados de cal, que tampoco es una barbaridad, pero ya es. O sea, es lo suficiente como para que no bebas agua de grifo, porque te puede hacer pupita, ¿vale? Tiene algo de sabor, pero ya puede hacer daño. Pues tengo justo una vecina que recientemente, o sea, está súper fastidiada de los riñones, pilló una infección muy bestia y tiene piedras y es a causa del agua de grifo. Claro, yo le decía, digo, bebe mucha agua para ver si Claro. puedes Pero expulsarlas. qué Y me tipo de decía, agua, no, claro, que puede ser si estoy todo el día bebiendo agua, digo, ¿de dónde bebes el agua? Y me dice, del grifo. Es buenísima. Pues Claro. justo el agua del grifo ha sido la que le ha producido este problema. Y es que Y entonces, es una movida. para que toda la comunidad que está escuchando nos sepa qué tipo de cosas o qué tipo de sustancias se filtran en un tipo de este filtro de ósmosis inversa con remineralización. Porque podemos dar por hecho pues, que la cal, las arenillas, pero ¿qué evidencia hay de que nos quitan, por ejemplo, metales pesados como el arsénico? Claro. Hay una tabla. Las Sí. máquinas están para certificar una máquina. Nuestras máquinas van certificadas, son fabricadas 100% en España y tienes una tabla, un análisis de cualquier universidad que te lo homologue y pasa por industria, en la cual te dice el porcentaje de retención de cada sustancia. Pues eso, de metales pesados tipo hierro, plomo, cobre, cadmio, Arsénico. arsénico, todo Luego lo tienes elástico. herbicidas, o sea, bueno, Eso nitratos, es. nitritos, fluoruros. De unos consigue retener más, de otros menos, pero en un promedio de un Claro. 98 o 99%, ganamos. Tiene que ser así, si no estaríamos vendiendo Claro. humo. Hasta ¿Vale? medicamentos. Sí, más Sí, que es nada que- para que la gente tenga la tranquilidad de que luego este tipo de filtros pues no es algo que dices, bueno, no tengo luego confianza, ¿no? De que esto luego Claro. qué repercusión tiene, ¿no? Y sin Mira, embargo nosotros sí, no, para tiene que te hagas una muchísima idea, yo no quiero... tecnología por detrás que lo avala y que luego además yo a nivel clínico pues veo las diferencias en los análisis de mis pacientes, con lo cual Claro. es verdad que no es la única forma de trabajar el tema del control ambiental, pero sí que es una de las más importantes, porque salvo que el paciente, pues como os decía, fueran grandes consumidores de ciertos alimentos o fumadores, que de verdad el tema del tabaco no es un problema solamente de cáncer de pulmón, por favor, es un problema de tóxicos ambientales y de la Totalmente. carga que genera en el organismo, en todos los sistemas linfático, cardiovascular, metabólico, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que trabajo desde muchos aspectos, pero cuando trabajas con todo eso, luego ves la repercusión que tiene y, claro, disminuyen los niveles de arsénico, que son los que a mí me tienen realmente escandalizada en las analíticas que les hago a mis pacientes. Entonces, Y que la gente debe tomar conciencia, porque tú a un coche le cambias el filtro de aceite y el filtro de aire cada X kilómetros, pero nosotros nuestros filtros no podemos cambiarlos. Entonces tenemos que, es verdad que el cuerpo es súper complejo es una máquina perfecta y se autolimpia, pero tenemos que cuidarla. Es decir, no se puede limpiar tu riñón si le estás, con lo que utiliza el riñón para limpiarse, lo metes sucio. O sea, el agua es vital que vaya lo más limpia posible. Tratamientos aparte, ahí no entro. Pero que esté 100% purificada. Y incido mucho en esto, que el agua esté muy limpia, porque nos repercute ya no solamente... Mira, tenemos clientes que entran por la parte ecológica, de no tener residuos plásticos, etcétera, pero hay que tomar conciencia de que si tú bebes un agua que no esté óptima, estás haciéndole flaco favor a todos esos esfuerzos que día a día empiezas a hacer para cambiar tus hábitos, como el deporte, comer bien, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no pensamos nunca lo que ingerimos. Son tan pequeñas las sustancias. Como tú no veas el agua turbia, no dices, uy, esta agua no la bebo. claro, y el problema No es que no somos conscientes de que pequeñas concentraciones siguen haciendo efecto Exacto. a nivel hormonodependiente, con lo cual son Correcto. disruptores endocrinos a mínimas dosis. Y ahora una pregunta que sí que se repite mucho es ¿qué es lo que pasa con ese agua que se elimina para poder conseguir un litro de agua consumible? Porque Bueno, claro, eso es una pregunta yo de hecho técnica. te quiero preguntar, ¿ese agua no se puede reutilizar de alguna forma para, en vez de desecharla, regar plantas, por ejemplo? O no sé, porque a mí eso, como impacto en el medio ambiente, que yo lo tengo ¿Puedo? súper en cuenta. Puedes, Eva, puedes. A ver, Luego hablo yo a nivel técnico de vale. que hay que tener cuidado con qué máquinas filtramos, porque hay máquinas que, de verdad, desechan muchísima cantidad de Sí. agua para darte un litro, ¿eh? Eso Habla, es. Eva. Aquí, Para los que no sepan lo que es de lo que estamos hablando, claro, son claro. sistemas de filtrado para conseguir un litro de agua adecuada
pues tienen que desechar un montón de sustancias y las desechan arrastrando A ver, con otro, es con que el resto del agua. Entonces, claro, básicamente hay algunas personas que dicen, es que esto no es sostenible, y es verdad lo voy a que... resumir, Sí, sí, sí. lo voy a resumir y Eva lo va a explicar muy bien desde su punto de vista como técnico especialista en este sentido. Porque mira, hay que tener en cuenta que la máquina lo que hace es igual que un riñón. Nosotros bebemos y luego orinamos. ¿Y qué orinamos? Los desechos, ¿no? Entonces, la máquina necesita tener también su desagüe, su orina. Subís. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que hay máquinas que desechan muchísimo. ¿Por qué? Primero, o porque no tienen un sistema de autolimpieza de su filtro, que los filtros tienen que tener una... Nosotros la nuestra lleva un autoflushing para que cada X horas, normalmente cada 6, 8 horas, le mete una corriente con la bomba a contrapresión, a contracorriente, para que despegue toda esa suciedad acumulada en el filtro y Eso y es eso es lo que fantástico. expulsa. Para que siempre se mantenga, primero, porque tenemos ahorro en mantenimientos, nos dura muchísimo más la máquina en estado óptimo sin tener que hacer mantenimientos de cambio de filtro. Segundo, por salud, porque no ocurra como con una jarra que va duplicándose todas las sustancias. Y tercero, porque realmente, si queremos que siga filtrando, tenemos que desatascarlo. Entonces, cuando el filtro se va atascando mucho, yo he llegado a ver máquinas en el taller nuestro de darnos 1 litro, pero desechar 10 y 12 litros para darnos uno. Bueno, eso me parece Una barbaridad. Empiezan una dándote barbaridad. 1 litro. Empiezan normalmente cuando las compras 1 litro, 3 litros de desecho, pero acaban dándote 10. Nuestra máquina, o sea, yo por ahí no paso. Yo no puedo comerciar una máquina que no sea ecológica, entre comillas, y que deseche tantísima agua. O sea, me niego a que deseche hicisteis más de un 1 litro. estudio de mercado antes de apostar por una máquina, por eso me interesaba Por mucho vuestra supuesto. opinión. No, y además que no es lo mismo cuando tú tienes un sistema de filtrado que solamente tiene una etapa, ¿no? O un cartucho de, o por ejemplo, solamente una ósmosis, que depende todo el flujo de agua de esa sola etapa, me da igual la que sea, a que cuando tú tienes un sistema de filtrado que tiene varias etapas, ¿vale? Porque digamos que cada etapa cumple su función, o sea, no le estás dando toda la carga a una sola membrana de ósmosis, entonces, ¿qué pasa? Que eso se va taponando y si encima no tiene un autolavado, al final vas a romper la membrana, vas a tener que estar llamando al técnico para que te esté cambiando la membrana cada 4 o 5 meses, encima vas a tener un agua ácida, ¿vale? Y la calidad, o sea, no va a ser la esperada, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un sistema de filtrado tiene varias etapas, como hablamos en este caso, y aparte el autolavado, aquí, por ejemplo, el agua de rechazo, no sé si lo había comentado Nacho, pero es por cada litro filtrado se desecha 1 litro de agua. O sea, hay 1 En litro el de... peor de los casos. Eso en el Claro. peor de los casos. Ahí estamos, que ya es súper eficiente. ¿Qué Sí, pasa? lo que Ese yo agua... escuchar es como que por 1 litro se desechan 4, que para mí era algo... Claro, es que eso es es una interesante. burrada. Y normalmente esos sistemas de filtrado que empiezan rechazando 4, al final, como decía Nacho, acaban rechazando 10 y 12, que es una locura. ¿Podemos usar esa agua para regar las plantas? Depende de qué plantas. Yo, por ejemplo, no usaría para regar mi huerto. ¿Por qué? Porque lo estoy regando con metales pesados, Te lo vas a nitratos, comer, nitritos, claro. fluoruros, medicamentos, en fin, le estoy echando toda la porquería que yo no quiero beber y lo que no quiero es que ese agua al final forme parte de mi cadena alimenticia. Claro. ¿Que lo puedo usar como cisterna? Por Claro, ejemplo, sería para genial para el cisterna del sistema de inodoro, sí, cisternas, que es que hoy en porque día al final es utilizamos, para... a mí me parece una aberración que utilicemos el mismo agua para beber que para Sí. tirar de la cadena. Sí, O sea, sí, sí. es increíble. Hay algunos, ahora ya hay algunos sistemas, y eso me parece lo más, Sí, que están conectados el agua, o sea, el desagüe del lavabo con la cisterna del inodoro y me parecen Eso es geniales. genial. Y hay inodoros secos, que ya te contaré, porque tengo una amiga que ha puesto un inodoro seco en su casa. José Rí, Están alucinando José con Rí, lo entonces. Sí, sí, Ya, sí, ya me- es total. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay que ser consciente también de qué agua estamos... Es que no estamos tirando un agua limpia, estamos tirando un agua muy sucia, Sí, sí. ¿vale? Vale, tengo un par de preguntas más que me han hecho por aquí, aparte de todo lo que ya hemos tocado, que yo creo que hemos contestado prácticamente a todo. Habían preguntado por ahí, Nacho, del mantenimiento. Del mantenimiento, sí. Bueno, pues el mantenimiento depende de la zona también, de cómo entre el agua de sucia a la máquina. Pero normalmente a cada año hay que hacer una revisión, ¿vale? No es un coste elevado, no es un coste elevado porque en el peor de los casos nosotros, para que te hagas una idea, haciéndole
una revisión completa, cambiándole membranas, todo tipo de cartuchos, luz ultravioleta inclusive, limpieza de depósito. Importante, que la máquina no vaya con depósito presurizado, por favor. El depósito presurizado está hermético y por dentro va recubierto normalmente de un plástico, como una cámara, como un balón, como una cámara de la rueda de un coche, de una bicicleta. Con lo cual, ahí dentro crea un moco el agua. ¿Vale? Sí, sí, yo los he abierto. Claro, todo eso es el biofilm que se forma. Exacto. Lo hemos abierto con la radial en un taller y hemos visto lo que sale de ahí. Es increíble. Oye, Nacho, ¿y cómo es posible? Porque yo había visto ya desde hace un montón de años tipos de filtros y tal, y todos la verdad es que son una lata, ¿no? Porque tienes que tener la jarrita ahí toda la noche, goteando, gota a gota, recogiendo el agua. Sin embargo, el filtro que yo tengo en casa y que por eso estoy encantada, es que abres... Oye, y además te sale con una fuerza, no va con presurización entonces, ¿cómo haces? Claro, no va con presurización. No te digo yo para rellenar una olla de 5 litros con la jarrita. Claro, porque es que la usas no solamente para consumirlo, sino para cocinar. Claro. Nosotros le metemos a nuestra máquina, va incluida porque hay empresas que lo hacen de manera opcional, ¿no? Le dan opción al cliente. Nosotros, opción no, porque si tú no tienes una bomba, una buena presión, nosotros le ponemos 2 bombas a la máquina. La bomba de recoger el agua, digamos, de entrada para pasar por la ósmosis, porque ese es otro de los secretos. Si el agua no entra a una presión adecuada para pasar por los filtros, no es tan eficiente, pierde eficiencia, porque la ósmosis es una membrana que son agujeritos muy chiquititos. Si no tiene suficiente presión, todo lo que no es capaz de pasar por la membrana es agua de desecho. Por eso tiran tantísima agua a otras máquinas también. ¿Vale? Entonces, le metemos presión para que pase por todas las etapas y luego tenemos una bomba también para que siempre salga con buena presión por el grifo, que es la bomba de vaciado, ¿no? O sea, que es esa bomba de vaciado. La verdad es que es una gozada. Desde luego yo estoy encantada. Llevo ya desde el 2018, me parece. O sea, ya llevo 3 años con la máquina y para 4 y estoy encantada. Y luego es verdad que... Pero no es porque... No lo ponemos por capricho porque sea más cómodo decir tenemos buena presión. Lo ponemos por el hecho de que como el depósito no es presurizado, ¿para qué no ponemos no presurizado? Bueno, pues primero, porque va atravesado con una lámpara ultravioleta para desinfectar al 100% todo el agua que vaya a salir por tu grifo para que no tengamos ningún patógeno, como bien he dicho antes. Pero además, lo más interesante de un depósito libre de presurización es que lo puedes destapar y limpiar con un desinfectante. Nosotros normalmente utilizamos, lo desinfectamos con ozono, porque no es tóxico. No, residuo. Exacto. Queda desinfectado, limpio y vuelta otra vez a funcionar otro año. Y luego también por dar un poco una visión como usuaria que me parece muy honesta, y es que cuando tú has venido a revisarme, pues eso, porque hay que hacer una revisión anual, pues para al menos asegurarse que el agua que estás consumiendo es adecuada, se cambian los filtros si hace falta y si no, no. Es decir, que correcto. No todo el mundo hace el mismo consumo. No todo el mundo se queda en la misma casa donde tiene el filtro todos los meses del año. Entonces, cada empresa tiene su política. Entonces, claro, yo respaldo, o sea, a ver, entiendo y respeto la política empresarial de cada uno, pero lo que no me parece honesto es cambiar por cambiar. Si tú no has hecho, un ejemplo, si tú a tu coche te dan unas ruedas para hacer o X tiempo o X kilómetros y no has pasado ni ese tiempo ni esos kilómetros, ¿por qué le vas a cambiar las ruedas? Porque haya pasado un año. No se las cambias, ¿no? Hace 2 semanas viniste a mi casa y todavía estaban bien los filtros y tal cual. Viniste y te fuiste. Correcto. Por eso yo creo que es importante siempre poner nuestra salud y las cosas más importantes en nuestra vida en personas que tengan un poco nuestra misma línea de pensamiento y que sean honestas, que sean sinceras y que, bueno, pues que no tengan solamente un beneficio secundario, ¿no? Que pueda, pues, entorpecer a lo mejor la recomendación. A ver, es que uno de los valores que creo que compartimos aquí las 3 partes es cuidar el planeta. Cuantos más filtros tenga que recoger yo, más reciclaje hay que hacer y flaco favor, ¿no? Entonces, bueno, pues al final vas a hacer la revisión exactamente igual. Lo mismo te va a hacerla un mes antes o 3 meses después, ¿no? Creo, vamos. Pues nada, para que no se nos vaya ya la hora y no se nos grabe, que no soy yo muy hábil. Sí, se graba. Yo creo que vamos a cerrar ya la grabación. Muchísimas gracias a todos los que os habéis incorporado, a todos los que tenéis tanto interés. Ojalá hayamos resuelto la mayor parte de las dudas, que no las tenía aquí todas escritas, así que yo creo que hemos tocado casi todas. Y si no, que las dejen en comentarios. Nos las dejáis en comentarios, que intentaremos contestarlas.
Y Sí. nada, este directo se quedará grabado, salvo que por torpeza mía no lo sé. No, Pero, no. Por pero favor. vamos, que me voy a encargar de hacerlo. Si me decís cómo, no sé, tengo que Le tienes- darle yo la cruz. ahora finalizas, no tengas miedo, le puedes dar a finalizar. Pero Te va a finalizar salir es una esa cruz que hay ventanita. ahí, ¿verdad? Sí, Sí. sí, pero antes de que le des yo te explico, ¿vale? Vale, vale. Cuando le des te va a salir abajo una ventanita. Creo que te da la opción de guardarlo en el carrete, ¿no? Compartirlo como IGTV, creo, ¿vale? Vale, pues le Eso doy ahí. es. Vale. Le das ahí. Muy bien. Pues nada, voy a ¿Vale? hacerlo y si no, si hay que repetir, pues repetiremos, chicos. Oye, te apunto para el tema amalgamas porque me interesa invitarte a mi perfil para que hablemos de eso. Perfecto. Pues estoy pendiente, de hecho he quedado el jueves con una compañera que es odontóloga que está instruida en esta forma qué maravilla. que es la que yo trabajo, ¿no? La que yo suelo aconsejar, la americana, y Mm. que me ha ofrecido acercarme y digo, mira, pues con el móvil grabar eso y todo, Genial. porque yo lo conozco, porque yo he trabajado en una clínica donde teníamos un gabinete odontológico enfocado a ese tipo de extracciones de forma segura, pero la gente no tiene ni idea. Entonces, Claro. es algo que me demandan tanto como lo del agua que dije, esto merece la pena que haga una grabación. Así que nada, a ver. Desde aquí te digo a todos tus pacientes que a quien necesite cualquier duda, sin ámbito, o sea, que no fuera del tema comercial y nada, estoy abierto para, en lo que esté en mis manos, responderle, ayudándole a que sepan elegir qué agua beber, ¿no? Porque creo que es importante por todo lo que hemos hablado. Te agradezco mucho la oportunidad de haber Nada, podido por favor, conversar. muchísimas gracias a los dos. Un De besito, verdad. estamos en contacto. Gracias. Besos. Adiós. Chao. Saludos a todos y a todas. Chao. Adiós, Buen día. adiós. Buen día, gracias.